Tenemos en esta oportunidad al ingeniero Wilson Fernando Gómez. Es ingeniero forestal con una maestría en geografía. Y hoy nos presenta el tema procesos de restauración ecológica en proyectos de gran escala, aplicando análisis geoespaciales para la priorización, implementación y seguimiento. Como es de su conocimiento, estos talleres y estas charlas ya se encuentran en su tercera versión. Iniciaron hace 2 años como un espacio de interés, de capacitación, de actualización y de conocimiento en diferentes temas del sector forestal. Y pues hoy estamos aquí con este tema que espero sea de gran provecho para todos nosotros, y pues agradeciéndole la invitación al ingeniero Wilson por aportarnos con este conocimiento. Ingeniero Wilson, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches para todos, un gusto en saludarlos, espero se encuentren muy bien y bueno, desde mi experiencia espero poderles aportar en el conocimiento que he venido desarrollando ya más de 15 años en procesos de restauración, algunos de ellos con algunos de acá, como Francisco, que ha sido también coequipero en este tipo de procesos a gran escala. Entonces, pues nada, la intención es poderles transmitir de la mejor manera posible parte de esos conocimientos. ¿Te escuchamos? Sí, lo escuchamos bien, ingeniero. Entonces, recordándoles la metodología de la charla, el ingeniero nos va a presentar su tema para lo concerniente. Cuenta con un tiempo de 1 hora 15 minutos, y posterior a ello, pues estaremos nosotros haciendo las preguntas, los comentarios, las inquietudes, los aportes que del tema surjan. Entonces, ingeniero, le cedo la palabra. Listo, muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible en todo el proceso. Voy a presentarles pues parte de lo que creo que la mayoría pues conocemos. Sin embargo, es clave tener unos conceptos claros sobre restauración ecológica, cuáles son sus aproximaciones conceptuales y metodológicas actualmente, y cómo la geografía también aborda este tipo de estrategias geográficas pues para darle solución a procesos de restauración ecológica. También voy a abordar tres proyectos, tres grandes proyectos en los cuales he estado, dos aplicados casi que restauración ecológica en su sentido estricto, y alguno que tiene que ver más con la estructura ecológica principal en términos de ciudades. Entonces, bueno, vamos a empezar con la siguiente diapositiva. Segundo. Bueno. Yo quiero abordar mi presentación enfocada al tema de cómo la geografía debe aportarle a las diferentes líneas temáticas o de trabajo del ser del ingeniero forestal o del profesional en el componente ambiental. Desde la geografía siempre nos hemos enfocado o hemos sido muy especialistas en el proceso de generación de la información. Normalmente nos centramos en las herramientas como nuestro fin último, como de nichos ecológicos, modelos de conectividad estructural y demás. Entonces tenemos una gran capacidad sin embargo, muchas veces dejamos de lado la articulación con el o con la línea temática que estamos trabajando.
el caso de la restauración, desde mi experiencia he dado cuenta que sí tenemos profesionales muy expertos en una herramienta, pero en muchas ocasiones, perdón que hubo una interrupción de mi señal. Bueno, entonces, ¿ya estoy de nuevo? Sí, Sí, lo escuchamos claro, ingeniero. listo. Entonces, les estaba comentando que la geografía normalmente nos especializamos tanto en las herramientas, pero dejamos de lado el conocimiento de las líneas temáticas que estamos trabajando. En este caso, la restauración ecológica pues es una línea trascendental que como geógrafos o como especialistas en este sistema tenemos que saber un poco más allá, ¿no? Y no solo quedarnos con esas capacidades específicas, sino también tener una capacidad de articular procesos y de direccionar. De alguna manera es fundamental esto en los procesos de restauración ecológica desde la perspectiva de los sistemas de información geográfica. Es importante también saber que pues desde el concepto geográfico y desde el análisis espacial, pues nosotros tenemos la capacidad de definir ese contexto ecológico, contexto ecosistémico, en donde mis acciones de restauración están recayendo, ¿sí? También esta información geográfica nos da un contexto social, cultural y económico. Así también podemos tener diferentes análisis de conectividad estructural, funcional, que nos permitan tomar mejores decisiones en torno a las estrategias de restauración ecológica, ¿sí? Entonces, de alguna manera, sí es pertinente en cualquier proceso que incurra en un espacio geográfico algún tipo de acción, en este caso la restauración, se requiere de profesionales que tengan esta capacidad y que también se articulen muy bien en los equipos de trabajo en el componente de restauración ecológica. Ahora bien, en términos de restauración ecológica, pues nosotros estamos enmarcados en una gran componente basado o llamado soluciones basadas en la naturaleza. Esto en términos generales, pues es, digamos, el marco sombrilla en el cual en nuestras acciones de restauración ecológica están enmarcadas, así como también otros tipos de acciones como la protección o conservación, o también el manejo de soluciones basadas en la naturaleza en temas de infraestructura urbana principalmente. Entonces, les traje como esta diapositiva o esta gráfica, dado que los tres proyectos que voy a tocar están enmarcados en restauración principalmente, pero a su vez también en zonas de protección de parques naturales nacionales de Colombia y también en temas de infraestructura urbana. Entonces, por ello, digamos que lo que quiero mostrarles va enfocado en esas implementaciones de acciones solucionadas, de esas implementaciones basadas en la naturaleza. Bueno, esto tiene que ver también con las etapas de la restauración, digamos, son los principios básicos de la restauración ecológica que por la SER en el 2019 se definieron y también está en el documento publicado también por Fundación Natura, en el cual son los 8 principios básicos que pues no hay que perder de vista y los cuales de alguna manera nos dan un direccionamiento de qué información geográfica yo puedo utilizar o qué análisis espacial yo debería tener en cuenta a la hora de evaluar en dónde voy a hacer mis acciones de restauración. Involucrar a las partes interesadas, esto es reciente también en, el proceso, en los procesos de restauración. Antes siempre se ha tratado de involucrar a la comunidad, pero hay un mayor llamado de atención actualmente, digamos, por las diferentes instituciones y la academia. También tenemos que tener en cuenta los diversos tipos de conocimiento en el cual pues debemos basar las estrategias de restauración.
muchas ocasiones la misma comunidad tiene estrategias para recuperar o restaurar algún ecosistema o lo han logrado mantener de alguna manera, y es fundamental también tener en cuenta esos conocimientos de base de las comunidades. El tema de ecosistemas de referencia sí o sí es una temática fundamental en términos de restauración ecológica para poder entender hacia qué escenario yo quiero moverme en las acciones que yo vaya a implementar si son restauración activa como tal. Apoyar los procesos de recuperación. Normalmente la restauración tiene que generar o ser un catalizador que permita avanzar en esos procesos de restauración natural. No siempre la mejor estrategia es implementar una restauración activa, sino tal vez con algunos impulsos que se puedan dar en el espacio geográfico. Evaluar la función y objetivos y las metas claras de los indicadores. Acá normalmente pues los indicadores principales están enfocados a porcentaje de sobrevivencia, hectáreas, digamos, en restauración, y son como los mejores indicadores que nos dan de alguna manera información. No obstante, estamos dejando de lado algunos otros indicadores que son claves y que tal vez en proyectos pequeños no económicamente no son tan viables, pero en proyectos macro o en proyectos de gran aliento, de gran alcance, sí es fundamental que se tengan en cuenta algunos indicadores adicionales para medirlos en el tiempo. Siempre priorizar el nivel más alto de recuperación. Esto también es clave en términos de la restauración ecológica. Sin embargo, no es el fin último de la restauración. Va a variar en función de las condiciones del espacio geográfico y el alcance que querramos o el objetivo que nos tracemos. Acumular valor al aplicar en grandes escalas. Esto de alguna manera es lo que también con esta presentación vamos a darnos cuenta de la importancia de estos proyectos a gran escala. Y ser parte de un continuo de actividades recuperativas, que pues obviamente allí tenemos que no solo enfocarnos a uno, sino ser diversos en las diferentes acciones complementarias que se puedan realizar en función de la restauración ecológica. Bueno, en términos de paisaje, nosotros podemos tener diferentes escenarios y podemos darle un objetivo diferente. En los 3 proyectos que voy a mostrar, principalmente el del Quimbo, que tiene que ver con una restauración activa y pasiva, tiene también los 2 alcances, tiene el objetivo de recuperar casi que el ecosistema a sus estados más primitivos o intermedios, estados sucesionales intermedios. Y en el caso del Parque Nacional Serranía de los Yariguíes, también tiene, digamos, un alcance bastante amplio en términos de llegar a los objetivos de recuperación casi que total o parcial de sus ecosistemas nativos. El otro proyecto que les voy a mostrar está un poco enfocado a estructura ecológica principal en una ciudad, como implementamos unos corredores de conectividad y cómo se diseñaron esos corredores como una solución basada en la naturaleza, pues para amortiguar los efectos del cambio climático. Y es parte también de, no siempre mi objetivo de restauración va a llegar hasta un ecosistema nativo. Podemos estar reduciendo los impactos de la sociedad en una gran infraestructura como una ciudad, o mejorar algunos ecosistemas que están alrededor de estas grandes infraestructuras urbanas. Entonces también por allí quiero mostrarles parte de ese ejercicio para que nos demos cuenta que la restauración pues tiene un sentido amplio a escala de paisaje. Bueno, las etapas de restauración, yo no voy a entrar al detalle, creo que también esto ya se ha hablado bastante, he visto que también hay otros colegas lo han tocado. Sin embargo, siempre tenemos como unos pasos de la restauración ecológica desde el profe Vargas en la nacional, que los formuló hace el 2007, y lo mismo con la SER y algunos proyectos como los que voy a mostrar
tienen muy en cuenta algunos pasos claves, ¿no? Que es el tema, pues, uno, definir las áreas donde yo voy a hacer esas acciones, caracterizarlas, tener ese ecosistema de referencia, evaluar cuáles son las condiciones socioeconómicas de ese territorio, en qué condiciones estamos, definir unas acciones de restauración, y aquí también es clave mencionar que no tenemos una receta. Normalmente tendemos a pensar que la restauración ya es una receta para tener en los diferentes escenarios, y no siempre es así. Hay que evaluar muy bien el contexto fisiográfico, el contexto climático y otros aspectos geográficos que más adelante estaré tocando. El tema de propagación, que también es fundamental, y el plan de seguimiento y monitoreo también, y la zonificación, digamos, en este caso, el proyecto que les voy a mostrar. Mm, bueno, también en la escala de monitoreo, pues me llamó la atención este componente de la línea base y 10 años después, que propone el documento del hacer, donde tenemos las diferentes variables o criterios que podemos tener en cuenta, tanto en composición de especies, en la diversidad estructural, en las funciones ecosistémicas, en los intercambios externos, en las ausencias de amenazas. Tal vez desde el componente geográfico y desde el análisis espacial estaremos enfocados principalmente en esos flujos del paisaje, las conexiones del hábitat, los flujos genéticos, la evaluación y seguimiento de las amenazas a esos procesos de restauración por algún tipo de intervención. Entonces, allí digamos que operarían principalmente los indicadores de monitoreo a escala de paisaje, ¿sí? Tenemos otros que no podemos dejarlos de lado, y por eso quería como hacer el contexto de todos, dado que el seguimiento tiene que ir a escala fina, digamos, en términos de la diversidad, la composición y la función, pero también a una escala de paisaje que nos permita evaluar cómo estos impactos están generándose a escala de paisaje, si son favorables o no. Bueno, entonces les voy ahora sí a ahondar ya en el tema de los proyectos como tal, que he tenido la fortuna de trabajar. Son 3 proyectos en 3 contextos totalmente diferentes: uno en bosque seco tropical en el Huila, el otro en la serranía de los Yariquíes, en bosques húmedos tropicales, y un contexto urbano regional de estructura ecológica principal para la ciudad de Bucaramanga, aquí en Santander. Entonces, les llamo únicos. ¿Por qué? Porque, vuelvo, insisto, el tema de la restauración hay que hacerle bastante énfasis en el análisis, en donde yo estoy poniendo los pies sobre la tierra, y aún así van a haber dificultades. No obstante, son diferentes, empezando por el tema sociocultural, también cómo trabaja la comunidad, cómo podemos involucrarla en estos procesos, también es un reto grande y difiere o dista mucho de una región a otra en esos procesos de trabajo con las comunidades. También en términos de fisiografía, los relieves son totalmente diferentes, los tipos de suelos, la geomorfología. Esto genera también unas condiciones únicas que desde el componente geográfico hay que tener en cuenta a la hora de analizar estos procesos de restauración, rehabilitación o escenarios donde estoy implementando algunas acciones de soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, ya entro al primer proyecto, que tiene que ver con el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Yo sé que también ya lo han hablado. Sin embargo, les estoy marcando el tiempo temporal en el cual se ha ejecutado este proyecto. Está desde el 2009, con prácticamente la identificación de esas áreas objeto de compensación, luego pasando por un plan piloto de restauración, luego implementando ese piloto. Digamos que el piloto se hace es porque no era claro cuáles eran las mejores estrategias de restaurar un bosque seco tropical y en las condiciones que estábamos en ese territorio. Un seguimiento y monitoreo a ese plan piloto, y posteriormente una zonificación al total del área. Entonces, es importante entender allí, la empresa necesitaba hacer una compensación por el llenado del paso del embalse, que era alrededor
si no me equivoco, como de 6.500 hectáreas. Y la obligación surgió, digamos, por parte del Ministerio y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, donde se propone un plan de restauración, pero seguido se define un plan piloto de restauración inicialmente para evaluar cuáles serían las mejores estrategias y posteriormente hacer una zonificación que al día de hoy pues también ya se ven a escala de paisaje avances interesantes. Entonces, voy a entrar con un poquito a hablar de cada una de estas etapas desde la perspectiva geográfica, ¿sí? Principalmente desde el análisis espacial, más que desde el componente restauración, para darle un poco más de matiz a qué herramientas o qué cruce de información utilizamos desde el componente geográfico para tener en cuenta en estos procesos de restauración ecológica a gran escala. Bueno, el área de estudio en el Quimbo, principalmente tenemos una zona de bosque seco tropical, unas condiciones, digamos, de altas temperaturas, baja precipitación, una historia de uso casi de 400 años y demás. Nosotros hicimos en primera etapa para llegar a digamos, a esta área de 11.079 hectáreas. Primero se requirió un análisis espacial de cuáles eran las áreas alrededor del embalse, de todo el embalse, que fueran estratégicas para implementar acciones de restauración. Es decir, llegar a estas 11.079 hectáreas, hubo un estudio y un análisis previo para poderlas obtener. En ese ejercicio, entonces, por eso lo llamo acá definición de áreas de compensación, en el cual pues tiene una propuesta profesional por parte de Fundación Natura a ENGESA, en el cual se define un desarrollo de una evaluación multicriterio a partir de unos criterios base, y en la cual pues se genera una información primaria, principalmente de coberturas, y también se hacen caracterizaciones de la biodiversidad o digamos de las coberturas allí presentes a escala, digamos, ya en terreno. Obteniendo, digamos, la información del mapa de coberturas, también se hace los análisis de configuración espacial y fragmentación de las coberturas. Esto también nos permite de alguna manera evaluar qué tan degradado está el ecosistema o qué tantos parches tenemos o relictos de ecosistema para poder trabajar, digamos, como ecosistemas de referencia y que estos sean como nuestro marco de referencia para las acciones que queremos implementar. ¿Sí? Esto, digamos, yo no voy a entrar al detalle, pero tenemos, digamos que el resultado del análisis espacial tenía varios criterios, principalmente coberturas, fisiografía, condiciones socioeconómicas, densidad de densidad predial, entre otras variables que dieron 5 zonas posibles, ¿sí? De esas 5 zonas, la A, que es la que está en el margen izquierdo del río Magdalena y o margen izquierdo del embalse. Esto fue antes del llenado del embalse. Teníamos otras zonas que también eran estratégicas, sin embargo tenían menor área, y ahorita pues se van a dar cuenta que obviamente estas áreas mutaron o cambiaron en función también de las opciones económicas y sociales del territorio. Al final, digamos que la empresa optó por la opción A, que fue la que nosotros estábamos dándole las mejores condiciones, que eran estas que están marcadas en rojo. Sin embargo, en términos de predios, en términos de uso del suelo, fue más factible y también beneficioso de alguna manera hacerlo punto, digamos la parte sur, punto al embalse, por condiciones también de erodibilidad, condiciones de erosión y también como para reducir la colmatación o la sedimentación del embalse. Eso también, digamos, fue una decisión tomada por parte de la empresa, aunque esos predios tenían un mayor costo porque eran unas haciendas bastante productivas, tenían ganadería extensiva,
Sin embargo, pues se logró hacer unas negociaciones bastante fuertes en términos de eh, adquirir esas tierras que eran unas haciendas. Entonces acá es importante mencionarles, claro, aquí estamos en un proceso de compensación en la cual la empresa debía restaurar el ecosistema afectado, principalmente el bosque seco, y allí estaba la obligación de hacer esa restauración. Entonces, al final tenemos 11.079 hectáreas que están prácticamente en el margen izquierdo del área de compensación. Luego se anexó una al margen derecho, que también por términos ecológicos se amplió. Sin embargo, acá no la tengo en el mapa. Pero esta, digamos, fue la última versión. Entonces, estamos hablando de 2009 a 2010. Pasaron varios años hasta llegar al 2014, prácticamente, en el cual tenemos la implementación del plan piloto de restauración. Entonces, allí, ¿qué se le dijo a la empresa? Bueno, podemos implementar 11.079 hectáreas, pero ustedes necesitan, uno, zonificarlas, dos, saber qué tipo de estrategias de restauración se van a implementar, y lo tercero es que esas estrategias de restauración, esto es necesario implementar un piloto, dado que desconocemos cómo hacer esos ensambles ecológicos o cómo ser más eficientes pues, para poderlos implementar. Entonces, allí se plantea un análisis multicriterio, otra vez a nivel espacial, para poder definir 140 hectáreas. O sea, el objetivo era definir en el mar de esas 11.079, definir 140 hectáreas donde yo pudiera hacer unas evaluaciones o un monitoreo a unas acciones de restauración específicas o unos diseños que se querían probar y evaluar. Entonces, ese era el reto, digamos, desde el componente geográfico, cómo atender en dónde yo ubico esas 140 hectáreas. Para ello se definieron dos capas muy importantes, una de pendientes, la capa de pendientes, entonces mapa de pendientes acá los geógrafos o los especialistas en SIG sabemos que podemos trabajar esta información con modelos digitales de elevación o con curvas de nivel, y tenemos las coberturas. Entonces para esto se utilizaron imágenes satelitales, si no me equivoco eran de SCOP, planes de SCOP, y Spot Image, si no estoy mal. Con estas imágenes se hizo la interpretación visual, se hizo la verificación en campo de las diferentes coberturas y asimismo se hizo el cruce de esas dos unidades obteniendo varios resultados allí. Es decir, teníamos pastizales con unas pendientes mayor al 40% o pastizales con menor pendiente al 40%. Eso nos iba a dar unos contextos de relieve que nos iba a poder diferenciar, bueno, si tengo unas condiciones planas y están unas condiciones con esta cobertura, ¿qué acciones de restauración yo puedo trabajar? Entonces se definieron esas unidades de manejo para ese entonces, a partir de las cuales obtuvimos estos resultados, más o menos un 13% de bosque en pendiente leve, que tiene que ir a pendiente leve, bosques en pendiente fuerte, arbustales en pendiente leve, fuerte, pastos en pendiente leve, bosques en pendiente fuerte y pastos en pendiente fuerte AX, que era una condición bastante seca en el sur de la zona de estudio, que era xerofítica prácticamente. Entonces, teníamos una condición xerofítica hacia el sur, por eso diferenciamos esos pastos de los otros. Por eso es importante, digamos, todo el contexto geográfico de clima, del relieve, de la fisiografía y de hacer este tipo de información comparada y contrastada con los ecólogos y con los biólogos que también de alguna manera nos hacían la lectura en territorio de cuál era la composición y estructura de estos ecosistemas. Bueno, aquí digamos que no quiero entrar, bueno, tenemos las 7 unidades de manejo. A cada una de ellas tenemos que priorizar, es decir, bueno, necesito escoger de esas 140, yo voy a escoger 20 hectáreas para cada una para hacerle una evaluación y implementar unas acciones.
Entonces ese era como el objetivo inicial. Y pues por ello se corrió un multicriterio con los diferentes criterios en los aspectos físicos, bióticos y logísticos para cada unidad. O sea, cada unidad de manejo se le hizo un modelo de estos para poder obtener una información más precisa en función de estos aspectos. Esto pues se hizo con criterio experto también, con el panel de trabajo, con todo el equipo para poder correrlo. Y después esto lo trabajamos en Model Builder de ArcGIS, un poco denso, pero normalmente esto es un código de Python que nos permite a nosotros tener un modelo que podemos posteriormente volver a utilizar o ajustar. Entonces, como les decía, cada uno de estos me iba dando mayor potencial o menor potencial. Entonces, mayor aquí para hacer la lectura en verde, alto potencial para la restauración, en rojo, menor potencial. Entonces, para cada uno de las unidades se generó el modelo multicriterio, obteniendo los resultados. Luego se integró en uno solo. Entonces, si se dan cuenta acá, nosotros hicimos un análisis diferenciado por unidades, entre comillas, ecológicas, por pendiente y por cobertura, ¿sí? Eh, para poder diferenciar y calificar o ponderar los criterios anteriores de manera independiente, porque eso nos iba a permitir evaluar en cada unidad cuáles criterios me iban a dar mayor importancia o menor importancia. Por eso no se corrió un solo modelo, y eso también es importante, tal vez para los expertos un poco más en sistemas de información geográfica, hacer la lectura con los ecólogos, porque normalmente yo hubiera podido correr este modelo en uno solo y ya, lo saco. Pero si uno no tiene en cuenta las diferencias ecológicas de cada una de estas unidades, pues podemos estar cometiendo un error a la hora de definir las áreas prioritarias. Una vez hecho esto, se definieron acá, grosso modo, tres zonas: zona norte, zona centro, zona sur, principalmente, y sobre eso se hicieron unos núcleos, tres núcleos: núcleo norte, núcleo centro, núcleo sur, donde agrupamos las 7 unidades. O sea, dijimos, aquí vamos a encontrar las 7 unidades basado en el análisis anterior realizado. Entonces aquí ya pasamos a la siguiente fase. O sea, listo. Buscamos las áreas, ya la empresa definió dónde, las compró, luego que las compró, listo, díganme en dónde van a hacer el piloto. Listo, el modelo anterior nos dio geográficamente unos sectores, que son estos 3 sectores que les estaba mencionando acá en rojo, y sobre esos sectores, listo, implementen, hagan el pilotaje. Entonces, ¿cómo van a hacer ese pilotaje? Aquí hay algo también muy importante que normalmente hemos abandonado demasiado en términos geográficos, es la planificación de las acciones. Digamos, en las materias de aprovechamiento forestal, me acuerdo mucho el tema de la planificación de los cuarteles de aprovechamiento, la cartografía muy al detalle, y en restauración ecológica no debería ser diferente. También debemos planificar las acciones de implementación. ¿Cómo la vamos a hacer? Aquí tuvimos un reto grande porque al final no fue solo 140 hectáreas, sino pasamos casi a 500 hectáreas. ¿Por qué? Porque estadísticamente necesitábamos tener réplicas y esas réplicas no podían estar juntas, ¿sí? No podían estar las diferentes estrategias de restauración juntas para evitar, digamos, sesgo allí entre la información o los resultados que se obtuvieran. Entonces, este mapa muestra, digamos, casi que una planimetría de dónde íbamos a implementar las acciones de restauración, y con este mapa se fue a campo y se implementaron las acciones y las estrategias que se planteaban. Bueno, acá solo les quería mostrar un poco que al día de hoy, estuve mirando un poco la imagen actual, la zona ya ha incrementado sus áreas, digamos, en restauración. Se nota que el paisaje ganadero cambió totalmente en San Juan de la Mosca, si no me equivoco, este es el sector. Y esto de alguna manera habla, digamos, de un ejercicio ya de 10 años, o sea, estamos hablando de 2015, que se empezó, 2014-2015, a hoy 2024.
ahí, pues, como les digo, la implementación requiere de un diseño riguroso geográfico también, o sea, no pensemos solo en que llegamos hasta al análisis espacial, sino también somos parte de la implementación. Y esa implementación, en el otro proyecto les voy a decir por qué también es muy importante hacerla. En este caso, pues también lo mismo, tenemos diferentes est- estrategias de restauración y aquí tenemos algunos diseños espaciales que se tenían hexagonales para implementar con algunas especies zeófitas, heliófitas, parciales, totales, dependiendo, digamos, del escenario de donde las fuéramos a implementar y cuál era la funcionalidad de cada una de ellas. Entonces, aquí es importante cómo articulamos los procesos desde el ecólogo, desde el biólogo o desde el restauración, desde el restaurador neto al componente geográfico y cómo nosotros le damos información a ellos para que podamos tomar las mejores decisiones geográficamente o en dónde ubicar, digamos, este tipo de estrategias. Bueno, eso en términos de la implementación. ¿Qué pasó con el proyecto? El proyecto continúa con su seguimiento y monitoreo. Luego viene hacia el 2018, estamos hablando de 2018, bueno, ya avanzaron en los pilotajes, ya identificaron algunas de estas nucleaciones, fueron muy exitosas, otras no tanto, entonces basado en eso, el equipo proyecta en viveros y proyecta también en su implementación cuáles serían las mejores estrategias a implementar. Pero esto había que replicarlo a las 11.079 hectáreas, es decir, pasar del pilotaje a pasar a toda la zona de compensación, porque el objetivo final o la obligación final era para todas las 11.079. Entonces, ahí el reto viene, digamos, o lo desglosamos por 5 etapas, principalmente la primera etapa era como definir esos objetivos de restauración teniendo en cuenta las subregiones ecológicas. Entonces aquí, eso que les estaba mencionando de unidades de manejo que estaban dadas por cobertura y por pendiente, aquí migraron o mutaron, por así decirlo, a un nombre diferente, porque nos dimos cuenta también de la importancia de la fisiografía o la geomorfología en todas las 11.079, ¿sí? En la etapa 2, determinar las áreas de estado, con estados sucesionales condicionados por limitantes naturales. O sea, aquí, en términos generales, bueno, dime dónde están las pendientes mayores a 90 grados, porque pues allá va a ser muy complejo hacer una restauración activa. Entonces, vamos a zonificar las áreas que por condiciones de limitantes naturales, pues yo no puedo intervenir. ¿Cómo se hace esto? Pues también con los análisis geográficos en términos de pendientes, en términos de los modelos de elevación digital que se utilizaron en este caso. La etapa 3 tiene que ver con la categorización de las coberturas en unidades ecológicas homogéneas, es decir, pastos, arbustales y bosques, principalmente. Vamos a hacerlo así, que están inmersas en una subregión ecológica. La subregión ecológica, recuerden que son las condiciones geomorfológicas o de suelos, digamos, que tienen un relieve específico o condicionado. Y en la etapa 4 se definen los escenarios de restauración asistida eh, dentro del área y luego ya se prioriza, bueno, de esas 11.000 empiece por acá o empiece por acá. Es, digamos, como las 5 etapas que se tuvieron en cuenta acá en la zonificación. Entonces, en la etapa 1, los objetivos de la restauración, importante mencionar nuevamente, aquí retomamos los índices de precipitación. Es decir, acá nos fuimos a tener en cuenta esas condiciones microclimáticas que pudiesen afectar, pues afectar no, que condicionan la vegetación en un determinado en una determinada zona, ¿sí? Desde el componente climático, pero también desde la unidad geomorfológica, o sea, ¿qué tenemos en una valle aluvial?
valle aluvial, con unos suelos tal vez de terrazas, de cuaternarios aluviales, son más fértiles, tal vez tienen menos pendiente, bueno, pueden ser más pedregosos, pueden tener unas condiciones de más resequedad cuando hay veranos, pues hay que tener en cuenta eso, pero digamos que entre comillas, dependiendo del valle aluvial o dependiendo de qué tipo de terraza, teníamos unas condiciones más fértiles o no. Pero comparado con una montaña, pues las zonas de montaña tienen unos procesos de remoción en masa más grandes, tienen suelos más incipientes, condiciones también más difíciles para que un ecosistema evolucione o, digamos, tenga mayor volumen o mayor biomasa como tal. Entonces allí tuvimos lomeríos, montañas, piedemontes y valles aluviales. Entonces, teniendo en cuenta esas unidades climáticas, las unidades geomorfológicas, se crearon las subregiones ecológicas. Esas subregiones nos determinan, uno, los principales ecosistemas o las principales especies que tendrían que ir en cada uno de estos. Dos, los tipos o planes de enmiendas que debemos tener en cuenta a la hora de implementar acciones de restauración activa. Y tres, pues también evaluar, digamos, las condiciones logísticas o de accesibilidad. En conclusión, nos dieron 12 subregiones ecológicas. Esas 12 subregiones están definidas por condiciones casi como un mapa de ecosistemas, por así decirlo, o en geografía física también, como unas unidades fisiográficas, cálido, semihúmedo en unos lomeríos, en un sector que se llama Laguna Garañón, y que tiene pues unas condiciones principalmente arbustales. Entonces era una matriz de pastos y arbustales degradados por una matriz, cambiarla por una matriz de arbustales en estado sucesional más avanzado, con mayor diversidad y complejidad estructural. Entonces, para cada una de estas subregiones se definieron unos objetivos a alcanzar. Esos objetivos pues, nos permiten también definir cuánto debo propagar, qué especies debo propagar y bueno, todo el tema logístico, que eso sería, digamos, casi que otra presentación. Entonces, acá tenemos esas subregiones ya, digamos, distribuidas para cada una de las áreas. Estaban priorizadas, pues, el sector Cuchilla del Tigre, que es la del sur, el Salmón de la Mosca, que fue que les mostré anteriormente, y la Encillada. Pero lo interesante acá es cómo yo llego a tener casi que densidades de siembra y áreas aproximadas de intervención en hectáreas. O sea, cómo llegamos nosotros a tener hectáreas y tener casi que unas estimaciones muy aproximadas, esto no es, no es exacto, pero muy aproximadas a las cantidades de árboles por hectárea que íbamos a necesitar y cuántas hectáreas teníamos en cada una de esas unidades. Entonces, recuerden, zonificación, subregión ecológica 1, en este caso sector Laguna Garañón, y al interior de esa subregión ecológica que es de condición xerofítica, que tiene algunas terrazas aluviales, pero también tiene lomeríos que son bastante disectados. Tiene estas coberturas, herbazales, arbustales, bosques, pastizales y mosaicos. Entonces, dependiendo de cada cobertura, yo tenía unos objetivos de sembrar estas especies, sembrar las especies que tenemos acá, pero con la cartografía yo podía definir cuál era la densidad de siembra, las hectáreas aproximadas de intervención y el número de árboles a implementar, teniendo en cuenta, digamos, esas subregiones y esas unidades ecológicas homogéneas, ¿vale? Esto es simplemente como para mostrarles pues, los resultados ya de cuánto nos daban arbustales, cuál iba a ser las acciones, si necesitaban acción o no, y qué tipo de estrategia se iba a implementar. Este es el mapa, digamos, para esa subregión ecológica. Es la Cuchilla del Tigre, unas condiciones bastante secas. Y allí tenemos, digamos, los bosques en verde, los pastizales en amarillo, que, digamos, son los que eran las áreas que principalmente íbamos a necesitar
producir este material. Pero aquí, digamos, ya en pastizales nos está dando una densidad de 2220 para un área intervenir de 189. ¿Cómo sacamos esos datos? Teniendo en cuenta esas subunidades a nivel de cartografía, ¿sí? El análisis espacial aquí vuelve y juega un rol muy importante para llegar a esa aproximación. Bueno, eso en términos del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Voy a pasar al del proceso de restauración de bosque andino y subandino en el marco también de un plan de compensación de la hidroeléctrica Sogamoso, que fue un convenio con parques nacionales naturales de Colombia en el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes. Acá, digamos que el reto era mayor, digamos, no necesitábamos tanto análisis espacial, pero teníamos un reto muy grande de que teníamos una dispersión de predios, ¿sí? Y segundo, muy lejos unos de otros. Dos, los accesos eran a pie, literalmente a pie, caminar 2, 3 horas en los equipos. Llevar material de un lugar a otro requería una logística muy, muy importante y unos retos de accesibilidad muy fuertes. Pero acá les doy el contexto. Esto es la San Vicente Chucurí en Santander. Son los porcentajes de coberturas, principalmente que teníamos el reto de hacer restauración activa, de acuerdo con el alcance. Aquí digamos que las trayectorias sucesionales también teníamos algunas coberturas, bueno, que eran pastos ganaderos. Sin embargo, esos pastos no tenían tanta historia de uso, eran intermitentes, entonces digamos que la recuperación allí, entre comillas, debería ser más fácil y más rápida. Asimismo, también el ecosistema es más húmedo, llueve más, entonces tenemos mayor crecimiento de la vegetación y mayor diversidad teniendo esas condiciones climáticas. Entonces, teniendo esos tipos de coberturas, nosotros pues definimos digamos, a qué trayectoria sucesional deberían ir. Allí entonces se definieron para el enriquecimiento, digamos, en pastos y helechales. Allí teníamos unos helechales enormes que nos generaban bastante problema a la hora de implementar y era bastante complejo, pero digamos que se hizo todo el proceso de remoción y de mantenimiento. Aquí se definieron unos cuadrantes y la cantidad de individuos por hectárea aproximadamente, y digamos que estos cuadrantes tenían unas dimensiones de 30 por 30 metros, en este caso de 30 por 28, y esas dimensiones fueron extrapoladas a una información geográfica, ¿sí? Esa información geográfica nos permite de alguna manera eh, ubicarlos, y el reto que teníamos. Digamos que yo a este proyecto llegué un poco después de haber iniciado. El proyecto ya estaba casi en su etapa final y era muy difícil llevar la contabilidad y los rendimientos. O sea, cuántas plantas estábamos estableciendo y cuáles iban a ser las metas para lograr el objetivo terminar en un año, ¿sí? Y allí es lo que les mencionaba en el anterior proyecto. Aquí lo geográfico cobró mayor necesidad desde el punto de vista de hacerle seguimiento y monitoreo a las acciones de implementación. ¿Cuánto nos estábamos gastando? Los pusimos uno a uno. Cada módulo de estos los pusimos individuales. Los espacializamos y basado en eso hicimos una planificación, casi que una planeación mensual para todo el año. Otro proceso acá muy fuerte fue la adecuación de los caminos de bioingeniería. Como estamos en un parque nacional, las acciones o las mejoras de bioingeniería deberían ser mínimas, no tan fuertes, y poder acceder a estos sitios también nos generaba que teníamos que tener una cartografía de esos sitios, de cómo llegar de la manera más eficiente posible. Entonces, acá, antes todos estos punticos estaban en rojo, y en la medida que íbamos sembrando, íbamos teniendo casi que en tiempo real cuántos llevábamos y los íbamos pasando a verde hasta completar el objetivo. Eso fue un reto y un análisis espacial interesante para el seguimiento en la implementación. Acá estamos hablando principalmente de implementación.
Y en el monitoreo también, porque este tuvo un proceso de monitoreo al igual que el del Quimbo, se requirieron definir unos arreglos o unos núcleos en los cuales se les hacía seguimiento cada año. Estos mapas quedaron, digamos, por cada tipo de cobertura, entonces teníamos unas parcelas que les hacíamos seguimiento. Entonces aquí lo geográfico entra otra vez en relevancia, dado que nos permitía ubicar esas parcelas o esos núcleos de restauración y hacerles un seguimiento en el tiempo. Con esta información se hizo pues digamos, toda la documentación relacionada con los indicadores de monitoreo. Acá también el tema de mantenimientos, fue muy estratégico tener la información geográfica porque era fácil y visualmente ir sabiendo en qué fechas teníamos que hacer mantenimientos nuevamente cada 3 meses y los íbamos marcando, digamos, geográficamente. Bueno, ya para cerrar, el tercer proyecto tiene que ver más con el tema de estructura ecológica principal para la ciudad de Bucaramanga. Tiene que ver en un entorno totalmente diferente a los dos anteriores, pero también tuve la posibilidad de trabajar en este proyecto que se llamó Crecimiento Verde Ciudad Biodiversa entre 2021 y 2023. Eh, ¿Qué tenía este proyecto? Este proyecto, me acuerdo que me han llamado para hacer un multitemporal de coberturas y ya, era la necesidad. Sin embargo, revisando la documentación del Instituto Humboldt, que les había hecho unos estudios previos, el Humboldt les dijo, ustedes tienen que tener un marco de desarrollo de una ciudad que debe ser resiliente al clima, que debe tener unas acciones en el corto, mediano y largo plazo para que vayan a fortalecer esa estructura ecológica principal de la ciudad y para ello pues tienen que implementar acciones de rehabilitación, restauración, conectividad. Entonces allí retomamos parte de ese estudio del Humboldt y logramos pasar una propuesta de proyecto al banco de proyectos de la alcaldía y allí pues lo dejamos establecido. Entonces, yo acá les quiero mostrar principalmente cuáles fueron esos principales hitos y cuáles están enfocados al análisis espacial. El primero, conocimiento de la biodiversidad, hicimos caracterizaciones, esto se georreferenció, se hicieron 7 parcelas, se identificaron 862 especies de flora, 618 vertebrados, 108 especies potenciales para uso urbano. ¿Qué nos decía el Humboldt? Ustedes deben conocer qué tienen. Si ustedes no saben su biodiversidad, en qué contexto están, cuál es su estructura, qué tan degradado está su ecosistema, pues ustedes no pueden avanzar en hacer más resiliente y fortalecer más su estructura ecológica principal. Entonces, tarea, hacerlos o dar información sobre el conocimiento de biodiversidad. Esto lo migramos al sistema de información en biodiversidad del Humboldt. Fuimos la segunda ciudad en Colombia que publicamos datos de biodiversidad desde una alcaldía. Y eso nos dio ¿qué nos dio a nosotros? El primer catálogo de especies nativas para Bucaramanga. O sea, Bucaramanga se siembra cualquier especie, ¿sí? Y principalmente estamos dados a sembrar especies exóticas o provenientes de otros países. Entonces, ese catálogo de especies nativas logramos insertarlo también en el plan de acción del taller de arquitectura urbana. Normalmente los arquitectos son los que planifican y diseñan los parques. Entonces allí nosotros logramos insertar que este catálogo se tuviera en cuenta en esos planes de acción para la repotencialización o la mejora de los parques en su infraestructura. Bueno, en términos geográficos, la conectividad y funcionalidad del paisaje. Bucaramanga tiene la fortuna, entre comillas, de tener, digamos, una estructura ecológica a su alrededor, dado su connotación de estar en una meseta coluvio-aluvial que tiene procesos de degradación en el tiempo. Entonces, eso hizo que tengamos la CMB, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga,
Y tenemos algunos bosques que se están degradando y que es necesario, es urgente entrar a mantener su conectividad. Entonces allí se generó cartografía, se definieron 7 corredores de conectividad y 23 diseños tipos para la complejización de zonas verdes. Entonces allí también generamos información muy valiosa para implementar. También se hizo el primer manual de silvicultura, que digamos no es parte de este ejercicio, pero también se trabajó. Algo que también tiene que ver con el tema geográfico es el censo del arbolado urbano de Bucaramanga. Teníamos unos censos parciales del 2014 y 2018 y se actualizó al 100% el arbolado y también se creó un aplicativo georreferenciado para mantener la información allí y ir, digamos, actualizándola. Estamos poniéndonos al día con algo que Bogotá se nos lleva mucha ventaja, Medellín también, entonces creo que esta ciudad tuvo la oportunidad de avanzar en este ejercicio en los años anteriores. Y Huertas Verdes como un ejercicio también pues muy interesante de trabajar con las comunidades y con los actores educativos. Bueno, aquí en términos geográficos, ¿qué hicimos? Uno, las coberturas, definimos las coberturas que aún consideramos se mantienen en buen estado de conservación, que pueden llegar a ser nuestros ecosistemas de referencia. Tenemos unos bosques xerofíticos azuandinos secos, en los cuales, pues digamos, teníamos diferentes condiciones. También nos dimos a la tarea de definir todos los espacios verdes dentro de la ciudad y basado en eso también con el nuevo inventario del arbolado de Bucaramanga, saber cómo estaba nuestro arbolado y cómo podíamos conectar nuestro DRMI. Se me olvidó mencionarles que esto que está acá a la izquierda, que es el escarpo occidental de Bucaramanga y los cerros orientales de Bucaramanga hacen parte de un DRMI. Pero ese DRMI pues ya tiene bastantes procesos de intervención. Entonces, ¿cómo conectamos al interior de la matriz urbana esos dos grandes parches que tenemos al lado y lado de nuestra ciudad? Entonces allí se hicieron los diseños intraurbanos para conectar a partir de la infraestructura verde de la ciudad, ¿sí? También se hizo un análisis de conectividad, hicimos una modelación de FragStacks también para evaluar dónde teníamos pues, las mejores condiciones y las áreas donde teníamos que empezar a conectar. Ecológicamente es importante estos círculos para trabajar dentro del DRMI para hacer o acciones o implementar acciones de restauración ecológica. Lamentablemente no nos dio el tiempo para implementarlos, pero eso es, digamos, la trazabilidad de lo que se debería hacer. Y los corredores intraurbanos, que fueron 7 alrededor, buscan de alguna manera no solo tener pastos dentro de la zona de los andenes o los separadores, sino tener material vegetal ornamental nativo que nos permita allí, digamos, mejorar las condiciones de biodiversidad como tal. Eso en términos generales era lo que quería como exponerles. Quería como pues también darles a mostrar y pues quedo atento a los comentarios y sugerencias que bien consideren. Ingeniero, muchísimas gracias. Digamos que son 3 panoramas o 3 proyectos en los que vemos la forma en que se implementan los diferentes procesos de restauración de acuerdo a las condiciones de sitio de cada uno de ellos. Es interesante ver, digamos, el potencial, las limitantes y los retos más que todos, digamos, a que cada uno de los proyectos pues finalmente tengan un éxito. Entonces, digamos, vamos a proceder con las preguntas. Tenemos una intervención por parte del ingeniero Francisco. Si tenemos más preguntas, procedemos y también tengo otras preguntas. Ingeniero Francisco. Hola, hola, ¿me escuchan?
Sí, señor. Bueno, buenas noches para todos, buenas noches y un saludo especial para mi colega Wilson. Eh, muy buena la presentación. Recuerdo, Wilson, que eh, con estos procesos de compensación, sobre todo, el ANLA en su momento tenía una geodatabase que no estaba, digamos, no contemplaba toda la cantidad de información que se estaba generando en estos procesos de restauración. Y ellos inclusive luego sacaron unas resoluciones para como reglamentar o como regular esa entrega de geodatabase de los proyectos de compensación. Pero, pues digamos, todavía no sé en qué nivel estamos frente a a todas las posibilidades que se tienen en estos procesos de restauración frente a lo que hace seguimiento a la autoridad ambiental. De pronto, para que nos comentara un poco cómo podría mejorarse ese seguimiento desde la autoridad ambiental a estos procesos de restauración. Listo, muchas gracias, Francisco. Esa pregunta es bastante interesante. Tal vez sí no ahondé en el tema de las GDBs, y es algo prácticamente que obligatorio entregarlas por parte de las empresas, ¿no? Para estos procesos de compensación. Y efectivamente, en su momento teníamos una estructura de GB. Bueno, inicialmente no había una estructura, entonces nosotros la habíamos constituido en nuestra intuición en el 2009. Ya después el ANLA reglamenta estas GBs y allí tuvimos que empezar a migrar la información a esa GB y veíamos que tenían vacíos principalmente en la estructuración de la información, por ejemplo, de la ubicación de las estrategias o los diseños. Aún se mantienen esas ausencias porque digamos que ellos se enfocan en los indicadores, principalmente en qué indicadores. El indicador, digamos, de supervivencia. Entonces, normalmente lo que uno genera es la información asociada a dónde están los individuos o la parcela, y con el punto de la parcela ellos hacen o van y hacen el seguimiento del monitoreo, ¿sí? Pero digamos, la información como la que nosotros generamos que tenía que ver con en dónde están todos los diseños, qué tipo de diseños hicimos, no hay un estándar específico de la información como tal. Pero pues como te digo, a ellos les interesa y en su deber ser el tema del seguimiento y monitoreo, pues principalmente exigen que tengamos uno, si son parcelas de caracterización, los datos de las parcelas de caracterización. Y dos, si es áreas de restauración, nos piden normalmente o el indicador de porcentaje de cobertura restaurada o área restaurada o porcentaje de sobrevivencia principalmente. Pero muchos de los indicadores que se evaluaron en el proyecto El Quimbo no están estandarizados. Y creo que también va a depender mucho del plan, el PMA que formule cada proyecto o cada empresa. Muchas gracias, ingeniero. Eh, Tenemos otra pregunta del ingeniero Germán. Ingeniero Germán. Ah, ya, es que estaba apagado el micrófono. Buenas noches a todos. Muy amable, ingeniero Wilson, por la presentación y la claridad, digamos, con la que nos expuso los tres ámbitos diferentes de trabajo. De verdad que lo felicito. Es gratificante ver, digamos, todos esos alcances y logros que se han
ejecutado. Yo tengo una pregunta, pues mi tema es básicamente lo urbano, pues esa es mi línea. Y pues quería preguntarle en relación con la contextualización y la conceptualización de la restauración y de las etapas aplicadas propiamente en ámbito urbano. ¿Cómo está siendo manejado y cómo está siendo tratado eso dentro del área urbana de Bucaramanga? Te lo pregunto porque, digamos, haciendo una analogía, digamos, a lo que sucede en Bogotá, hay una gran discusión de si a esas etapas de misión, visión que establecen los planes, realmente si a eso se le puede llamar restauración o si lo deberíamos acotar a el término conceptual que es o una recuperación o una rehabilitación de una función, pero nunca, digamos, a tratar de alcanzar el estado predisturbio como es el tema de la conceptualización de una restauración plena. Entonces, de acuerdo a eso, pues ubicar esos corredores, también, digamos, se genera aquí debate en que no son corredores biológicos porque no son corredores ecológicos porque no albergan ciclos de vida completos, sino son corredores biológicos porque de alguna manera conectan con vida un punto A un punto B, pero no son suficientes para llamarse así, ecológicos, y por ende formar parte de una etapa de restauración como tal. Ese es un debate que está abierto aquí en Bogotá y que pues quisiera saber cómo lo abordan allá. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el propio censo de arbolado urbano y es si solamente, usted anotaba que era parcial. La primera parte es, ¿hay expectativas para complementarlo, o sea, para completar todo el arbolado urbano en Bucaramanga? Y si solamente se va a enfocar a establecer el inventario 100% del arbolado viario o si va a contemplar también otras zonas como zonas de área protegida internas que haya en el área urbana de Bucaramanga. Muchas gracias, Wilson. Muy amable. Vale, ingeniero, muchas gracias también por las preguntas. Con respecto al debate, digamos que yo he tenido la fortuna de trabajar en Bogotá principalmente y bueno, cuando llegué nuevamente por mi tierra y tuve la oportunidad de trabajar, pues es a veces difícil encontrar este tipo de debates para poder, digamos, enriquecer el ejercicio. Normalmente va más enfocado al qué hacer. Cuando llegué a la alcaldía, pues definitivamente no, digamos que no había como esa retroalimentación o una manera de poder avanzar en una discusión un poco más profunda. Nosotros, digamos, con el equipo que se conformó y ahí, pues, de acuerdo, digamos, con los conceptos, pues, digamos, nosotros manejamos algunos conceptos que ya estaban predefinidos en los alcances del plan de desarrollo. Por eso, digamos, no cambiamos mucho algunas palabras, porque ya estaban definidas desde ese alcance del plan de desarrollo y digamos que tienen que guardar la misma coherencia en los proyectos que se vayan a ejecutar, si no, pues eso tiene un problema administrativo. Entonces, digamos que lo dejamos así. Sin embargo, tengo la misma percepción suya en términos de, digamos, de que sería, a mi modo de ver, ya es un concepto acá personal, lo vería más como una rehabilitación o una reclamación tal vez, pero principalmente rehabilitación. Y segundo, lo estamos enmarcando mucho en este nuevo concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que de alguna manera es un marco sombrilla un poco más amplio, no solo enfocado en restauración, sino que también me permite hacer soluciones en condiciones totalmente diferentes a un ecosistema natural.
Entonces, aquí, por ejemplo, en la diapositiva hablan de infraestructura, de gestión y de sitios específicos. Y allí era, digamos, por lo cual en esta otra diapositiva que me llamaba mucho la atención, es que en esos paisajes nosotros podemos empezar a reducir, a minimizar los impactos dentro de una ciudad. Entonces, estamos reduciendo de alguna manera algunos impactos, estamos mejorando o gestionando algunos ecosistemas. Ya para pasar a un tema de reparación, un tema ya de restauración en el sentido estricto, en un paisaje urbano o en unas condiciones urbanas, es complejo, digamos, a menos de que tengamos un corredor de una quebrada, que tengamos una planificación de largo aliento y una recuperación de esas zonas alrededor de los drenajes para convertir un corredor ecológico como tal y funcional, que ese es un reto bastante complejo en Bucaramanga, dado las invasiones que tiene. Pero sí, yo estaría de acuerdo contigo en que iría más por la rehabilitación y lo enmarcaría más como en estas soluciones basadas en la naturaleza que me permite de alguna manera generar acciones pequeñas o en unas condiciones que no son un ecosistema natural, pero que también aportan a la regulación climática, aportan al co-beneficio, digamos, de la misma sociedad en general. Y con respecto al censo, el censo, pues tal vez no lo dije claramente, pero en el 2014 hubo uno del 50% y en el 2018 se hizo el otro 50%. Estaban desfasados, tenían información diferente, entonces lo que se hizo fue un censo al 100% de la ciudad, aunque nosotros estamos conurbados con Florida Blanca y con Girón prácticamente. Entonces sí tenemos el 100% del arbolado de Bucaramanga a 2023, que eso fue, digamos, la primera versión. También tenemos el primer censo completo para la ciudad, el primer manual también, que definitivamente estamos bastante rezagados con respecto a Bogotá, que tiene unos procesos muy interesantes que he visto. Y también en los resultados, algo que quiero anotar ahí, que es casi el 80% del arbolado tiene condiciones fitosanitarias ya regulares, en regulares condiciones, lo cual implica un proceso de renovación del arbolado urgente para la ciudad. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Vale, con gusto. Ingeniero Fernando tiene una pregunta. Muchísimas gracias. Buenas noches para todas y para todos. Wilson, qué trabajo tan espectacular, muy interesante y muy buena la exposición. Muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿hubo algún tipo de participación social o de involucramiento de personas en este trabajo de las comunidades? Vale, perfecto. Sí, en el proyecto El Kimball, digamos que estaba enfocado las comunidades alrededor, digamos que un proceso de compensación social bastante fuerte también. A veces es bueno comentarlo, porque comparado, digamos, con otras hidroeléctricas, la de Kimball hizo un ejercicio bastante fuerte en compensar de alguna manera a toda la comunidad, no solo lo ambiental, sino lo social. Pero también el proyecto El Kimbo ha empezado desde la misma concepción a articular todos los profesionales prácticamente del territorio. Creo que Francisco tiene más experiencia y conoce más, pero se ha hecho todo un trabajo también de crear academia, también con las universidades. Todo el proceso de implementación se ha hecho con las mismas, digamos, comunidades de la región. Claro, hay, digamos, por ejemplo, en mi caso, yo entré en el proyecto a inicios, todo este tema de los modelos de paisaje, modelación ecológica y demás, pero ya cuando es el proceso de implementación y demás, prácticamente yo, digamos que sale ese equipo y prácticamente que quedan son profesionales biólogos forestales del Cauca o personas también de la misma región. Entonces, de alguna manera, hubo una transición también en dejar capacidad instalada
que allí se mantiene. En el caso de Yariquíes, por ser un área protegida, lo que se hizo fue un saneamiento predial de esas zonas que eran propietarios que cultivaban mora principalmente. Allí también se les dio una compensación por parte de Isagen en este caso, y también se trabajó con ellos mismos, los que eran propietarios o los que trabajaban en estas fincas, fueron los que nos ayudaron a sacar esto adelante, porque allá la verdad que para ingresar en esos sectores era complejo, muy complejo, y tenía uno que conocer el territorio para poder ingresar y gustarle, digamos, de esa región. Entonces, también prácticamente en Yariguíes casi que un 90% del equipo estaba, digamos, contratado de la región. Eh, y pues también se dejó capacidad instalada en términos de viveros, fueron casi 7 viveros, al final se retiraron, pero de alguna manera se dejó, digamos, esos conocimientos de base también en varias personas en la región. Y en el caso de Bucaramanga, se trabajó muchísimo, pues digamos, con el tema de las huertas verdes. Los involucramos también en el proyecto. Teníamos auxiliares de campo con los cuales hicimos el primer vivero de la alcaldía de Bucaramanga en asociación con la EMAF, la empresa de aseo de Bucaramanga, y el primer vivero de producción de especies nativas, digamos, a cargo de la alcaldía de Bucaramanga. Es un ejercicio también muy bonito que se trabajó, no lo mostré acá, pero también digamos que ya quedó a cargo de la EMAP, y la EMAP de alguna manera pues sigue contratando a los mismos viveristas que se han trabajado durante los años anteriores. En términos sociales pues también ya se alcanzaron a implementar unos arreglos florísticos o unos diseños paisajísticos al interior de la ciudad que son evidentes, digamos, en Bucaramanga, en las vías principales hacia el centro, y eso de alguna manera ha llamado la atención. Y también con el taller de arquitectura del Parque Centenario, está ahorita en concurso bienal, creo, que está, digamos, sujeto a ganar, dado, digamos, también pues, su arquitectura, pero también le implementamos especies nativas para ese parque. Con gusto, ingeniero Fernando. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, una de mis preguntas era muy parecida a la que hizo el ingeniero Fernando. Tenía 3 preguntas. La primera, muy técnica: ¿qué limitantes se tuvieron para la obtención del material vegetal en cada uno de los proyectos? Pues la segunda era, ¿cuáles fueron los retos en términos de procesos sociales para la implementación de este plan de restauración? Y en términos generales, viendo los tres proyectos, teniendo en cuenta que pues estos obedecen a medidas de compensación por el desarrollo de un proyecto en particular, ¿cuáles considera o qué garantías hay del futuro del proceso de restauración? Listo. Vale, entonces, con respecto a la primera, limitantes de material vegetal, bueno, no soy experto en propagación de material, pero en el proyecto del Quimbo, el ejercicio de alguna manera permitió buscar las fuentes semilleras, ¿sí? O sea, tuvimos la posibilidad de acercarnos a esas fuentes semilleras una vez se hicieron las caracterizaciones. Me acuerdo que se hicieron 111 parcelas de caracterización, y en las cuales nos arrojaron, creo que alrededor, si no me equivoco, como unas 65, 70 especies estratégicas para producir. Yo estuve más o menos en campo hasta el 2015, 2016, más o menos. En ese momento se han logrado, si no me equivoco, casi como unas 42 de esas 60 y algo de especies. La ventaja es que se creó un vivero
de investigación prácticamente, con eras de crecimiento, pues para probar con las diferentes especies. Y eso, digamos, facilitó conocer el material vegetal. El reto más fuerte para mí es en la implementación. Digamos, por ejemplo, las condiciones más secas, a veces el material vegetal en vivero lo tenemos muy bien manejado, pero cuando hay un proceso de rostificación, hay que hacerlo muy fuerte, muy agresivo, y ahí es donde a veces los tiempos que nos exigen las empresas o las instituciones son muy rápidos, y a veces hay que sembrar. Sin embargo, digamos, también es muy importante, como en algún momento el ingeniero Francisco Torres, que era el director del proyecto, frenó, digamos, dijo, no vamos a poder sembrar porque vamos a temporada de verano. En temporada de verano, sembrar, pues prácticamente vamos a tener una mortalidad del 90%. Entonces, o sea, eso sería ir en contra de nuestros propios conocimientos. Entonces, ahí hay unos retos administrativos, sobre todo con los tiempos que quiere contar la empresa o la institución X, Y o Z, ¿sí? Porque, digamos, no solo lo viví allá, digamos, en parques nacionales también se comprometen unas metas de restauración gigantes que también a veces digo, wow, ¿cómo llegamos a esas metas y que efectivamente las acciones que se hagan sean efectivas, ¿sí? O sea, valgan la pena? Entonces, esas metas a veces, y yo invito a todos los colegas y a todos los demás a ser muy, pues digamos, muy parsimoniosos, pero también muy reservados, no ser tan exagerados de pronto a la hora de proponer metas tan grandes, eh, dado que podemos estar comprometiendo el éxito de un proceso, ¿sí? Y eso en largo aliento, pues no funciona, y quedamos de alguna manera mal ante, digamos, pues todo el público en general. Entonces, sí, esa limitante de material. En el Yariguíes, la limitante de material, el reto fue propagar en 7 viveros diferentes. O sea, teníamos que hacer viveros. O sea, el reto fue grandísimo. ¿Por qué? Porque primero no nos dejaban entrar agroquímicos. O sea, parques nacionales no permitía el ingreso de agroquímicos en algunas zonas. En algún momento debimos decirle, necesitamos de alguna manera controlar algunos hongos y necesitamos de alguna manera manejar este tipo de material para reducir la humedad por las altas humedades. El reto económico ahí también fue alto, y de mover, digamos, el material, eh, porque tenemos que manejarlo en mulas para poder hacerlo llegar a los sitios, y era un esfuerzo grande. Digamos que ese fue el principal reto. En propagación también tuvimos retos por la velocidad. O sea, vuelve y juega aquí el factor tiempo, que nos limita mucho para cumplir unas metas en corto tiempo, y eso hace que también en el caso de Serranía de los Yariguíes tuvimos que optar por algún reclutamiento también. Hicimos un rescate que se llamaría de algunas plántulas de algunas especies que no nos estaba dando los resultados, ¿sí? Y pues tratamos obviamente en su momento de hacerlo lo menos invasivo posible, pero tuvimos que hacer algunos rescates o traslado de las plántulas hacia otros lados, donde veíamos que la densidad de reproducción en el sotobosque pues era alta. Esos fueron como los principales retos. Y en el caso de Bucaramanga, conseguir las semillas, porque quisimos hacer las fuentes semilleras de aquí mismo. Generamos como un mapa de fuentes semilleras. Sin embargo, tuvimos un momento crítico en uno de los sitios de una de las comunas que casi pues atentan con la vida de uno de los compañeros que estaba recogiendo semillas. Entonces, digamos que son retos que a veces uno quiere avanzar y quiere juntar a la comunidad, pero a veces se presentan este tipo de inconvenientes. Con respecto a los retos sociales, a los procesos sociales, el Quimbo de alguna manera fue muy incisivo en el tema
de compensar económicamente tanto a los propietarios anteriores como a los que trabajaban en esas fincas ganaderas extensivas. No eran muchos trabajadores, pero sí habían algunos cuidadores. Al principio algunos vecinos, pues con el tema de las cercas es algo que siempre va a suceder. Entonces el reto ahí es ir llevándolo poco a poco al proceso de que entiendan por qué es importante esas áreas de restauración. En el caso de Yariguíes, las personas nos cerraban el broche, ¿sí? Porque no querían, digamos, que ingresar o teníamos que contratarlos o que le contratáramos al familiar. Entonces eran unos procesos bastante complejos también porque ellos se imaginaban también que había bastante presupuesto para este tipo de acciones. Entonces, esas negociaciones con el campesino o las comunidades también fue constante todo el tiempo y sobre todo por el arreglo de los caminos. Nos exigían mucho también que les estábamos dañando los caminos y por eso también tuvimos que hacer casi que un equipo de bioingeniería especializado prácticamente en 3 o 4 personas para estar manteniendo los caminos de acceso. Eso nos repercutió en el presupuesto, que normalmente no se tiene en cuenta, por ejemplo, en esas condiciones tan difíciles como Serranía de los Yariguíes. Y posibles retos de que se invadan, digamos, pues el Quimbo de alguna manera va a un proceso futuro seguramente de crearse o constituirse como área protegida, y digamos que la empresa le hace seguimiento y control pues con su equipo. En el caso de Yariguíes, es un parque nacional, se sanearon esas mejoras que están en la parte alta de esos predios, aún hay algunos, pero digamos que es parte del proceso de parques nacionales dentro de su ejercicio de prevención, vigilancia y control. Y en el caso de Bucaramanga, el reto, digamos que lo he visto en estos 6, 7 meses de las plantas que se lograron sembrar, aún se mantienen, entonces me llamó la atención que de alguna manera no las quitaron. Caso curioso, lo está quitando es la misma alcaldía actual, porque decía que se veían feas, pero no entendían, digamos, la importancia de mantenerlas y sobre todo por una razón, porque nosotros, digamos, aquí las podas de césped, a diferencia de Bogotá, tienen que ser casi cada mes y medio, cada 2. Eso es un costo alto que normalmente no se ve. Si usted mantuviese eso en herbáceas nativas o arbustivas que tengan unas podas por ahí cada 6 meses, los costos bajan considerablemente y estás beneficiando también no solo el bolsillo, sino también obviamente garantizando cierta conectividad funcional para algunas especies de polinizadores principalmente. Y bueno, eso era lo de las garantías, creo que era lo que estabas preguntando. Sí,